Y ahora vamos a más detalles sobre las cifras y también sobre lo que va a costar el proceso electoral, pero sobre todo también el tema de las boletas. El INE por lo pronto se mantiene firme con destinar más de 13,000 millones de pesos para la elección judicial. Y quien conoce todo el tema, quien tiene todo el detalle de esta información es Janet López Ponce, compañera reportera de Milenio. Janet, buenas noches. Muy buenas noches, Víctor Hugo. Cuéntanos. Bueno, pues la pregunta que está en el aire es ¿por qué cuesta tanto la elección judicial? ¿13,000 millones de pesos? 13,205 millones de pesos en números redondos, que ha sido muy criticado por el gobierno federal, por la presidenta, por el legislativo. Pero vamos a hablar, Víctor Hugo, principalmente de cuáles son los rubros que están generando pues esta discrepancia entre la elección judicial y la federal. Hay principalmente varias complicaciones que tiene que resolver el INE, porque recordemos que las leyes le echan la bolita al INE y el INE tiene que resolverlo. Lo primero es una cartografía electoral express, que recordemos que tan solo la cartografía electoral más reciente al INE le llevó 3 años hacerla, ahora tiene que hacerla pues para ayer, ¿no? Ya en unos cuantos días. Otra cosa son las boletas, porque evidentemente pues hay muchos más cargos, esto implica más boletas, por lo tanto más urnas. Y otro punto del que vamos a hablar al final es sueldos competitivos para los capacitadores electorales. Si te parece, vamos por partes. Las boletas. Esto es importante porque hay 2 puntos que se están analizando al interior en las distintas áreas técnicas del INE, que sabemos no lo pueden hacer público, y es cómo van a meter en una boleta, Víctor Hugo, tantos nombres. O van a dividir cada uno de los cargos, o va a haber boletas gigantes o incluso tipo cuadernillos. Vamos a enfocarnos, por ejemplo, en la Suprema Corte, que es lo más polémico. Se va a renovar todo el pleno de la Suprema Corte, 9 sillas, y estas 9 sillas implican 81 candidaturas. Cada poder debe enviar 3 candidaturas para cada una de estas sillas. Entonces, pues una de dos cuando vayas a la urna. O te van a dar una boleta que, a diferencia de las de la elección federal que tenían el logo de 7 partidos políticos, ahora vas a tener que echarte 81 nombres y de esos elegir a 5 mujeres y a 4 hombres, y los más votados se quedan. O te van a dar 9 boletas y vas a tener cada uno de los 9 finalistas en cada una de las 9 boletas, y entonces ya de entrada eso duplica 3 veces solo la elección de la Corte en comparación a la elección federal, que elegías presidencias, senadurías y diputaciones. Ahora 9 solo para eso. Ahora vamos al siguiente punto, que es si esto va a ser, como te decía, por separado, o entonces va a implicar uno por uno. Estos son los rubros más elevados. Tan solo para esto, Víctor Hugo, se contempla la tercera parte del total del presupuesto, 4,000 millones de pesos. Y vamos al último punto. La mitad de estos 13,000 millones, más de 6,000 millones de pesos, son para evitar la fuga masiva de capacitadores electorales que vimos en la elección pasada. A días de que iniciara la elección había 800 vacantes de capacitadores electorales porque renunciaban para irse al INEGI por el simple hecho de que el INEGI les ofrecía 1,000 pesos más. ¿Cuánto gana un CAES? Ese es el punto. Ganan 10,000 pesos. El INEGI les ofrecía 11,000 y por 1,000 pesos se iban. Ahora se plantea aumentarles, la propuesta es 20%, Víctor Hugo. Ahí muy rápidamente, a 12,000. ¿Qué significa cuando se te va a la mitad del proceso un capacitador? Ese es el punto. Los capacitadores son la base de este proceso electoral. Tienen que recorrer todo el país, las zonas más alejadas, tocar puertas, convencer a miles de personas de que vayan a contar los votos, de que sean funcionarios de casilla, y además regresar, capacitarte, regresar a entregarte las boletas, el material para que armes las casillas y los centros de votación, ir a supervisar cómo se cuenta y además estar ahí el día de la jornada electoral para llamar y que haya conteo rápido. Todo eso lo hacían por 10,000 pesos, ahora lo harán por 12,000. Bien, entonces ahí tenemos, esto es como se desglosa el presupuesto que está solicitando el INE, 205 millones de pesos. 205 millones de pesos, algo que no, el Ejecutivo no está de acuerdo con eso. Ellos han planteado que tendría que hacerse con la mitad. Vamos a ver, pero lo que tú nos dices y lo que vamos a poder leer mañana en Milenio Diario y en milenio.com es el detalle de por qué el INE está solicitando esta cantidad de presupuesto. El detalle del caos que tiene el INE que resolver en una elección que pues parece que los que lo aprobaron y lo impulsaron no terminan de entender, Víctor Hugo, que es por lo menos el doble o hasta el triple que una elección federal. Una elección que cuesta y cuesta mucho. Janet López Ponce, gracias, te leemos mañana. Buenas noches. Y con eso vamos.